Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo en el cual vamos a compartir la palabra. Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el capítulo 1 del libro de Efesios y vamos a estar mirando el verso 1 al verso 6. Y mientras ahí lo encuentra, el día de hoy voy a estar compartiendo un mensaje bajo el tema adquiere la valentía para ser audaz. Antes de dar inicio, vamos a tomarnos un tiempo para orar y pedirle a Dios que su palabra no solamente sea otro sermón más que escuchamos, sino que sea algo que cambie en nuestras vidas, que cambie nuestra forma de vivir y que podamos nosotros ser, como dice su palabra, hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos a través de estos medios escuchar tu palabra, a través de estos medios unirnos, Señor, y escuchar lo que tienes que decir para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra. Tu palabra nos habla sobre la importancia del arrepentimiento y entendemos, Dios, que arrepentimiento quiere decir cambiar de parecer. Hay muchas ideas, mucha filosofía que hemos desarrollado, Señor, a lo largo de nuestra vida, pero entendemos que, Señor, es en tu palabra que nosotros podemos encontrar cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Mientras lo estudiamos, mientras lo entendemos, que podamos nosotros hacer esos ajustes para realizar el sueño que está en tu corazón, para llevar a cabo el propósito por el cual estamos aquí en la tierra y Señor, para cumplir Señor, el llamado y la instrucción que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias y tu pueblo te dice amén. Bueno, una vez más quiero hablar sobre este tema. Adquiere la valentía para ser audaz. Y quisiera leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios el capítulo 1, verso del 1 al 6. Podemos nosotros mirar algunos pasajes muy importantes que corresponden a los hijos de Dios, corresponden a la iglesia de Dios, y si nosotros somos cristianos, corresponden a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y dirige y dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y note cómo habla en tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de algo que ya pasó, algo que estaba planificado. Según nos escogió, dice la Escritura, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6, y quiero que nos grabemos el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y una vez más, dice, con la cual nos hizo aceptos ante o en el amado, dice, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, en base a ese pasaje, yo quiero iniciar este sermón, este mensaje, y una vez más le he titulado Adquiere la valentía para ser audaz. En inglés se le podría decir Have the courage to be bold.
Y la palabra audaz, para que lo entendamos así mejor, quiere decir ser capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Ser capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Quiero compartir este tema que creo que es muy necesario para el éxito en la vida de cada creyente, cada cristiano. Si nosotros vamos a ser personas que tenemos éxito en nuestra vida cristiana, es importante que seamos personas audaces. Ahora, cuando hablamos de éxito, el éxito para Dios es muy diferente que de lo que es el éxito para el hombre. El hombre piensa que la fama, piensa que los números son un equivalente al éxito. Y en los ojos de Dios miramos que las cosas no siempre son igual a como nosotros las miramos. La Biblia nos habla de que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y al mirar nosotros ministerios como el ministerio del profeta Jeremías, como el profeta Isaías, podría uno decir, pues qué ministerio tan más fracasado, qué ministerio tan más triste o tan más pobre. Pero aunque ellos quizás no obtuvieron mucho éxito al comunicar, ellos tenían la aprobación de Dios. Y el éxito cristiano no tiene mucho que ver con lo que la gente aprueba y tiene más que ver con lo que Dios aprueba. Yo decía, quiero compartir un tema que creo que es muy necesario para el éxito en la vida de cada creyente. Este principio de ser audaz beneficia no solo nuestra vida cristiana, sino que beneficia todas las áreas de nuestra vida. A través de este mensaje, a través de esta palabra que voy a compartir con ustedes, yo deseo llevarlo a usted a reflexionar y que cada uno de ustedes se examine a sí mismo para ver si usted es una persona en busca de la aceptación de las otras personas o si es usted una persona audaz, habiendo todos nosotros, habiendo todos llegados de diferentes trasfondos, trasfondos hogareños, nosotros podemos llegar a la conclusión que cada uno de nosotros luchamos con diferentes áreas en nuestra vida de aceptación. Y algo que deseo que todos nos llevemos con esta palabra y con este mensaje es el entendimiento de lo grande que es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios, escuche bien lo que le voy a decir en esta hora, Dios no te ama por tus cualidades, Él no te ama por tu apariencia, no te ama por tu participación, no te ama por tu capacidad y todas estas cosas que nosotros podamos como seres humanos de alguna forma querer intentar ganarnos la aprobación de alguien o en específico de Dios. Dios no te ama por algo que tú tenías que ofrecerle a Él. Él te ama porque tú eres su creación. Él te ama porque Él dice la palabra que Dios es amor. Y Él te ama con un amor eterno, nos dice la palabra, y tiene un amor agape, un amor incondicional hacia tu vida y hacia mi vida. La Biblia habla y expresa de una manera muy clara de cómo cuando nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Dios, Él tomó la decisión de amarnos. Entonces, si algo deseo que saques de este mensaje, decía, número uno, que nosotros podamos evaluar. Soy una persona que es constantemente y todo lo que hago o lo que hago en su mayoría está siempre en busca de la aceptación de las personas o soy una persona audaz. Y número dos, decía en este mensaje, deseo que extraigas el hecho, la noción
de que Dios te ama de una manera incondicional. Y cuando nosotros realmente entendamos y llegamos a una plena realización de que Dios nos ama, dejaremos de andar en busca de agradar a un hombre, de agradar a una mujer, de agradar a los compañeros de trabajo o de agradar a los amigos. Y aprenderemos nosotros en esa aceptación a agradar a Dios antes que a cualquier otra persona. Entonces, el primer punto del que quiero hablar para desarrollar este mensaje es adictos o dependientes a la aceptación. Si usted acostumbra a notar, puede anotar lo siguiente: adictos o dependientes a la aceptación. Naturalmente, dentro de cada uno de nosotros hay una necesidad de ser amados. Es algo natural. Nadie creo que se complace en el ser abandonado. Podemos nosotros mirar la consecuencia de personas que han crecido sin un padre, que han crecido sin una madre, o incluso que han crecido sin tener a papá o mamá presentes. No podemos negar que tiene un efecto emocional en las personas. Decía, naturalmente, dentro de cada uno de nosotros hay una necesidad de ser amados. El hijo busca la atención del padre. Llega a casa uno como padre y si la niña pintó algo, la niña o el niño hizo algo, él está ansioso de que alguien lo mire, de que alguien le diga, ¡oy, qué bonito te salió! Y decía, naturalmente el hijo busca la atención de los padres. Ahora, la pregunta es, ¿qué de aquellos que no tuvieron papá? ¿Qué de aquellos que no tuvieron mamá? Y todo esto en ocasiones crea ese sentido de una necesidad o estar siempre en busca de una aceptación. Hay hijos que quizás crecieron con papá y mamá, pero quizás nunca tuvieron ese acercamiento donde se les dijo simple y sencillamente te amo por quien eres. En ocasiones crecieron escuchando el hecho de que no dieron el ancho, no fueron suficientes. Tú no eres igual que tu otro hermano, no eres igual que tu otra hermana. Y decía, todo esto comienza a crear un hambre emocional que está siempre buscando o crea esta adicción a estar buscando la aprobación. Las personas que caen víctimas del pandillerismo, por lo general son atraídas por el hambre de ser aceptados. Lo vamos a iniciar y ahora tú eres parte de nuestro barrio. Nosotros somos tus homies, nosotros somos tus camaradas. Y triste, pero hay gente que pasa tiempos o años y aún están sentenciados en la cárcel por el resto de su vida por el hecho de defender a un grupo de personas, defender un barrio, defender una calle que no les corresponde porque simple y sencillamente encontraron esa aceptación y estaban hambrientos de ese amor, de que alguien le dijera, tú perteneces, tú eres de aquí, aquí te aceptamos, aquí tú eres parte de la familia. Entonces miramos, decía, y podemos mirarlo y a nosotros indagar, investigar en todo esto, podemos darnos de cuenta que en ocasiones aún nosotros mismos, de una manera inconsciente, estamos buscando o somos adictos, dependientes al ser aceptados. Buscar a la aceptación es algo natural, es algo innato que nosotros poseemos. Aunque es algo, aunque es algo natural, en ocasiones, y escribí aquí una serie de puntos, aunque es algo natural, en ocasiones por buscar la aceptación, el gerente se vuelve un mal gerente. Y quizás usted me dice, a ver, explíqueme un poquito eso. Bueno, al gerente lo contrataron para enderezar la compañía, enderezar la empresa y de repente llega, usted sabe lo que pasa en una empresa,
fulano le trae unos chocolatitos, fulano le trae una soda, le trae una comida y de repente, como dicen ahí por ahí, por acá por el Valle Imperial le dicen los barberos, por ejemplo, ya ahora porque es mi amigo, no lo puedo corregir, llega tarde, no lo puedo despedir eh, porque ahora son mis amigos y si yo no y si yo actúo como un gerente, me van a mirar mal, me voy a hacer el ogro, voy a ser el malo de la película y porque estoy tan adicto a que ellos aprueben el hecho de lo que yo hago, ahora yo dejo de hacer bien el trabajo que se me ha llamado a hacer. El cristiano se vuelve, como decían por ahí, un cristiano wichiwachi. Está una persona que deja las cosas del mundo y se acerca a las cosas de Dios y de repente llegan los amigos y le dicen, ¿qué pasó? Ahora te crees muy aleluya y ahora que no vas a poco te asusta esto y de repente aquel que dijo renuncio a esto empieza a ceder de nuevo porque está adicto a que la vida de él esté bajo la aprobación del amigo, del fulano, etcétera. Yo recuerdo al ver yo tomado la decisión, habiendo conocido a Dios y habiéndome separado un tiempo de las cosas de Dios, y en ese tiempo me recuerdo que tenía amigos que tomaban y era algo de todos los días, era algo de todas las semanas. Y una de las primeras cosas que hice cuando conocí al Señor fue que tuve que cortar muchas amistades que no iban en línea con la decisión que yo había tomado. Y una de las palabras que salió de de unos muy amigos cercanos era que yo ya me había echado a perder, era que yo ya, como quien dice, ya no tenía futuro porque simple y sencillamente había optado por no tomar más. Y yo entendí que era una relación que yo tenía que cortar. Si, si, si yo hubiera estado con la idea de complacer a esa persona, hubiera estado siempre claudicando entre dos pensamientos, que sí, que no, que sí, que no. Y cómo miramos en ocasiones esto, que las personas a veces batallan en tomar ese paso, esa decisión firme por el qué dirán, por el que me van a mirar diferente y ahora ya no voy a ser aceptado. Entonces, decía, aunque la aceptación es algo natural, nosotros por buscar la aceptación, decía, el gerente se vuelve mal gerente, el cristiano se vuelve mal cristiano, un cristiano, como decían por ahí, wishy-washy, el marido se vuelve un mal esposo y de repente los amigos le dicen, ¿qué pasó? ¿Te pegan o no te dejan salir? Y por estar siempre queriendo um, complacer al amigo o a los amigos, ahora yo soy responsable en la casa. La esposa satura las tarjetas de crédito porque quiere andar a la moda para caber dentro de la sociedad, porque sus amigas tienen esto y sus amigas tienen aquello. Ahora yo también quiero tener esto, quiero tener aquello para poder caber dentro de ese grupo social y ser aceptado. Entonces, implícitamente, decía, esto viene a afectar muchas áreas de nuestra vida. El empleado agarra los malos hábitos de sus compañeros. Yo recuerdo una de las primeras experiencias que tuve en una de las compañías en las que trabajé. Me tocó trabajar en el campo, me tocó trabajar, el campo es un trabajo muy duro, es muchas repeticiones, sea la cebolla, el coliflor, la sandía, el brócoli, la lechuga, lo que usted quiera, todo es una repetición, al punto de que si estás tapeando, amaneces con las manos hinchadas. Entonces tuve yo esa experiencia de haber trabajado en el campo y conocer lo que es el trabajo difícil. Cuando dejé de trabajar en el campo, llegué a una compañía donde el trabajo estaba más ligero, más livianito. Yo me sentía que estaba en el paraíso, me sentía que estaba en la gloria. Y recuerdo que llegando al trabajo, pues trataba lo más que podía, lavaba un carro y seguía con otro y de repente dos, tres compañeros de trabajo me jalaron a un lado y me dijeron, a ver, ven para acá. Sabes que tú andas
andas muy recio. Me dijeron, cálmate. Mira, nomás te están pagando el salario mínimo, no te andes matando y encima de todo esto nos está haciendo mirar mal. Entonces, dentro del grupo de empleados, ellos tenían una cierta, tenían un ciertos requisitos que ellos estaban poniendo y delineando para que yo fuese parte del grupo de ellos, para que yo fuese parte de la amistad de ellos. Si se iban a comer, yo podía entonces ahora ser parte del grupo de los que salen a comer juntos, los que conviven y son los que siempre están de grilleros o renegando de la empresa y de la compañía y cómo tienen años y nunca les pagan más. Nunca les pagan más y cómo es una compañía bien mala y bien... Entonces ellos me dijeron, haz esto, esto, esto. Y recuerdo que me quedé pensando y había estado en un ritmo de trabajo que no me, se me dificultaba más estar, como dicen por ahí, coyoteando, o se me dificultaba más estar nada más buscando no hacer nada que estar ocupado. Se me iba el día más pronto, más rápido y yo decidí hacer a un lado lo que ellos me dijeron y yo me decidí, si voy a estar solo, no le hace, pero yo voy a trabajar. Entonces decía, el estar siempre buscando la aceptación te lleva a ser en ciertas áreas de tu vida una persona que no es muy eficiente. El empleado decía, agarra los malos hábitos de sus compañeros. Entonces, muy importante que nosotros entendamos a examinarnos cómo es que soy en estas áreas de mi vida, en mi persona, como esposo, como líder, si usted tiene un cargo ministerial, como líder en la iglesia, y en todas estas áreas, decía, sin saberlo, podemos nosotros estar haciendo un trabajo no en la excelencia, porque estamos siempre intentando agradar a las personas antes que a Dios. Entonces, quiero que miremos el día de hoy el segundo punto, cómo los grandes hombres hacen a un lado esa aceptación. Los grandes hombres hacen a un lado la aceptación. Y cuando hablo de la aceptación me refiero a la aceptación que viene de los hombres, donde el hombre te dice, esto sí o esto no, o esto apruebo o esto no apruebo. Los grandes hombres hacen a un lado eso, hacen a un lado la aceptación. Cuando miramos relatos impresionantes en la Biblia de lo que hizo, por ejemplo, Abraham, de dejar su tierra y su parentela. Imagínense, yo al meditar en esto, dejar su tierra, su parentela, eh, pienso que una de las críticas primordiales que tuvo es, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Y no sabes qué hay allá. Y aquí estamos bien, aquí estamos, aquí crecimos. Y Abraham comienza a ir en rumbo y en dirección de lo que Dios le había mostrado y de lo que Dios había enseñado. No era muy aceptable con los que le rodeaban, pero era lo que Dios lo había llamado a hacer. Decía, al mirar los relatos impresionantes de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Elías, lo que hizo David, lo que hizo nuestro gran maestro Jesucristo mismo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Moisés, los grandes mártires de la Biblia, hemos de entender que tenían una cualidad bien pulida, eran personas audaces. En otras palabras, no luchaban con esta área de su vida de que quedarán o no quedarán, o quizás si luchaban en eso en su vida, ellos pudieron superarlo y ser esas personas audaces. Esas en inglés, they were bold people, eran personas sobresalientes que no tenían miedo al que si me aceptan o no me aceptan, al que dirán, sino que ellos tenían fijada una meta, un objetivo y ellos hacían lo necesario para alcanzar y realizar la visión, el deseo, el corazón de Dios y lo que Dios había implantado en sus corazones. La crítica
no los pudo detener. El miedo no los pudo frenar. El qué dirán en la vida de ellos no es un factor. La aceptación de los demás para ellos no es un obstáculo. No se mueven por la aprobación del pueblo, se mueven más bien por la aprobación de Dios. Hay un ejemplo que podemos mirar nosotros en la Biblia. Segunda de Crónicas, el capítulo 18. Segunda de Crónicas, el capítulo 18. Ya usted lo puede mirar más adelante. Nos damos cuenta que la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y en ocasiones cuando ellos empezaban aunque estaban divididos, ellos en ocasiones se consultaban y planificaban para pelear contra naciones más grandes. Y el reino del norte se conoce como un reino en el cual predominaba el mal y eran más dados a la idolatría. El reino del sur podemos mirar que hubieron más reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios y conservaban más los principios bíblicos. Bueno, están aquí dos reyes debatiendo en que si van o no van, en que si pelean o no pelean. Y en la plática entre ellos hablando, y este era Josafat y era Acab, y ellos estaban diciendo, pues vamos a consultar a Dios, vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir para ver si nosotros vamos o no vamos, para ver si nosotros peleamos o no peleamos. Y uno de los ministerios menos populares en aquel entonces era el ministerio profético, era el ministerio de la profecía. Y siempre lo he dicho de esta manera, la profecía, a diferencia a la profecía actual, el profeta de la antigüedad, el profeta de la Biblia que nosotros miramos, era una persona que generalmente usted nunca quería escuchar. Hoy en día los profetas, la gente los anda correteando y anda buscando a ver que le den una palabra, porque saben que la palabra que les van a dar en su mayoría es una palabra de que te va a ir bien, tienes un ministerio grande y miro naciones y miro milagros y te miro levantando paralíticos y pues la gente ¿verdad? Se mira como la próxima estrella para emerger y pues dicen, ¿verdad? Vamos, y ese es un profeta. Bueno, los profetas de la Biblia, los profetas que nosotros miramos, eran personas que realmente no eran populares, eran personas que nadie andaba, si venía, y yo me imagino a dos, tres, les sacaban la vuelta porque no querían que les hablaran la verdad. Entonces aquí miramos un relato donde están los profetas profetizándole a Acab y diciéndole mentira y tras mentira y diciéndole, tú ve, tú pelea, tú haz. Y en eso le dice Acab, pero vamos a consultar a uno de los profetas conocido como muy íntegro y un profeta que emite una palabra de parte de Dios. Y Acab le desagrada escuchar la noticia porque dice, esta persona siempre que habla trae malas noticias, tiene algo malo que decir, nunca profetiza el bien. Y quiero que nosotros miremos porque vamos a decir que Dios te llama a ser un profeta y tú estás adicto a la aceptación. Tú no vas a poder llevar a cabo el ministerio y la función que Dios ha impartido en ti porque estás tan adicto a decir lo que la otra gente quiere escuchar. Y si yo digo lo que Dios quiere decir, ellos se van a enojar, pero Dios va a estar contento. Y la pregunta a la que debemos llegar es, ¿a quién es que estoy tratando de agradar? ¿Estoy tratando de agradar a los hombres o estoy tratando de agradar a Dios? Al mirar nosotros, y decía, usted puede leer esto más a detalle en casa, nada más así para darle un poquito de trasfondo. El capítulo 18, vamos a leer desde el verso, vamos a leer el verso 23.
Si usted lee y puede estudiar esto en casa, el capítulo 18, desde el verso 1 en adelante, puede leer cómo están algunos profetas diciéndole a Acab: sal, adelante, Dios me dijo. Y no era cierto que Dios les había dicho, pero estaban dándole la palabra que quería escuchar. Estaban como diciendo, el que tiene comezón de oír, estaban sazonando las palabras para que le cayeran bien. Y Micaías era un profeta que recibió el ministerio de parte de Dios y él hablaba la verdad aunque la gente no le gustara. En el capítulo 18, el verso 23 dice: entonces Sedequías siendo otro de los profetas que hablaba para agradar al hombre y estaba en busca de esa aceptación del hombre, dice: entonces Sedequías, hijo de que Naaná, dice, se le acercó después de que Micaías profetizó, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Cuando miramos nosotros la profecía, dice el versículo 16 de ese mismo capítulo: entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Y aquí está el profeta hablando: yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces, fíjese bien, un espíritu, salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Estaban ellos hablándole, decía, con la aceptación y lo que quería escuchar, pues Jehová había, dice, hablado el mal contra ti. El verso 23, entonces Sedequías, hijo de Kenaaná, dice, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces, dos profetas peleándose. Uno estaba hablando la palabra de Dios y el otro estaba hablando mentiras. La pregunta es: ¿cómo le hizo a diferencia de este otro, para sí hablar y mantenerse en la verdad? No se dio a la aceptación de los hombres. No me importa si el rey se enoja. Si no le gusta, esta es la verdad y yo la voy a hablar. Era una persona audaz, era una persona que no se movía. Esto es lo que Dios puso en mi corazón, esto es lo que Dios me pidió que dijera y esto es lo que voy a decir. Lo abofetearon. Miramos a lo largo de las escrituras que los metían a la cárcel, los maltrataban, los metían en cepos, porque simple y sencillamente no querían, no se rehusaban a decir la verdad. Entonces decía: son hombres que no estaban en busca de que si le gusta o no le gusta, que si me aprueban el mensaje o no aprueban el mensaje. Ellos hablaban la palabra, ellos eran esos voceros de Dios. Otro de los ejemplos, y decía: los grandes hombres hacen a un lado la aceptación. Otro de los ejemplos lo podemos mirar a David. Nosotros conocemos esta pelea entre David y Goliat, que trajo una victoria para la nación de Israel.
Bueno, antes de que esto se llevara a cabo, nosotros conocemos un poquito del relato de lo que estaba aconteciendo. Si nosotros miramos en el libro de Samuel, Samuel capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Al nosotros mirar el relato en la Biblia, nos damos cuenta que este paladín, este gigante, se habían ellos juntado en un terreno plano, y estaban los dos ejércitos a punto de pelear. Se le ocurre esta idea, y Goliat, siendo un hombre, sabiendo que él era grande y gigante, dice, envían estas condiciones militares y dicen, para que evitar tanto sangrerío, para evitar tanta muerte, tanta destrucción, vamos haciendo esto. Escojan ustedes un hombre de su campamento y nosotros escogemos uno, peleamos nomás de 1 a 1 y el que gane se acabó. Ese es el victorioso y ese es el ganador. Bueno, se levanta y ponen ellos al frente a Goliat, y la Biblia dice que por 40 días, por la mañana y por el atardecer, salía este paladín, salía este gigante y retaba a los escuadrones. Estaban todos los soldados, y lo he dicho muchas maneras, imagínense, estos son hombres de guerra, valerosos, que se despidieron de su esposa, y yo te puedo garantizar que a muchos le dijeron, no te aseguro que voy a regresar. Tenían sus espadas afiladas, se habían estirado, habían hecho todo lo que tenían que hacer para pelear. Y aquí están ellos por 40 días, por estos 40 atardeceres, están oyendo que alguien los está retando, que alguien los está enfrentando, que alguien les está, como dicen por ahí, cantando un tiro y quiere pelear, y nadie de ellos se atreve, nadie de ellos, y yo me imagino que mientras ellos no se atreven, uno está diciendo, ay, me estoy animando, pero ¿qué si pierdo? Me van a echar toda la culpa a mí. ¿Qué si no gano? Me voy a mirar mal enfrente de todos. Y todo al final del día es por el hecho de que qué si no doy el ancho, qué si no obtengo la victoria, qué si pierdo, llegando a esa conclusión negativa. Acuérdese que ser audaz es emprender acciones poco comunes sin temer, sin tener miedo a las dificultades y al riesgo que implican. Entonces, ellos habían formulado, para no salir por 40 días, que están siendo retados, habían formulado en su idea una derrota, vamos a perder. Y mientras ninguno de ellos, ninguno de esos soldados se levanta y se pone en pie para decir yo peleo, de repente viene un niño o un jovencito a traerle lonche a sus hermanos. Y es el relato que nosotros miramos en Primera de Samuel, el capítulo 17, versículo 28. Y dice lo siguiente. Capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Y dice así la escritura, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ahora, si nosotros leemos un poquito del trasfondo de este capítulo, nos damos cuenta que cuando David escuchó y se empezó a asomar y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién está retándolos? Hay una oportunidad aquí de pelear, ¿y qué le van a dar al que gane? Le van a dar a la hija del rey y no va a pagar impuestos, y está David interesado en la propuesta, en la oferta. Nada más le tengo que pegar al gigantote ese, y me van a dar a la hija y no voy a pagar impuestos. Llegó a una conclusión muy diferente. Ahora quiero que notemos algo aquí, porque quienes tienen hermanos se va a dar cuenta que a veces entre hermanos también está la aprobación o la desaprobación. Miramos el versículo 28, dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, es el hermano mayor de David, es el más grande. En ocasiones este es el que juega el papel y el rol de papá. Oyendo Eliab, su hermano mayor, oyendo hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo,
¿para qué has descendido acá? O sea, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Note, está no solamente diciendo qué andas haciendo aquí de mi totero, pero vete para allá a hacer tu trabajo y tu función, y tratando de alguna forma de hacer menos el papel y el rol que este jovencito jugaba. Esta es una de las tácticas en ocasiones de aquellas personas que tienden a manipular. Y dice, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras, sus hermanos no les gustó la idea de que estuviera aquí, por así decirlo, de metiche, y tú no tienes nada que hacer aquí, vete para allá. Entonces, es aquel que dice que, es ese que dice que ni pichan, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Estaban ahí, ellos recibían el reto y nadie quería ir a pelear, pero de repente David escucha, ¿qué es lo que van a dar? No voy a pagar impuestos, me van a dar a la hija del rey y nada más lo tengo que tumbar a él. Bueno, empiezan ellos a decir, vete de aquí, váyase para allá con las ovejas, no tienen nada que andar haciendo aquí. David podría haber dicho, bueno, pues es cierto, no me quieren aquí. Para estar bien con mis hermanos, mejor me voy a ir a mi casa y allá voy a estar bien. El versículo 29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Le dice, pues ni estoy haciendo nada. ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntaba de igual manera, y le dijo el pueblo las mismas respuestas que antes. Le van a dar a la hija del rey, no va a pagar impuestos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. No me importa si le gusta a mi hermano, no me importa si le agrada o si le desagrada, o que si dicen que yo soy un pastorcito. A mí no me importa nada de eso. Yo miré una oportunidad aquí, Dios puso algo en mi corazón y yo lo voy a alcanzar. Era audaz. Y sabemos el resto de la historia. Se enfrentó al gigante y dijo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no es hijo de Dios, que se atreve a retar a los ejércitos del Dios Altísimo? Y sabemos la historia, fue y derrotó al gigante. Entonces, los grandes hombres hacen a un lado esa aceptación. Moisés, ¿por qué estás casado con una cusita? Moisés, eres tardo en hablar. ¿Qué solamente por ti habla Dios? Moisés siguió adelante. Miramos a Elías, un relato donde se enfrenta a 450 falsos profetas y los reta, y les dice, vamos, si ustedes realmente creen que ese es el camino, vamos a erigir un altar y vamos a hacer que se encienda el fuego. Ustedes órenle a sus dioses de minúscula, y yo le voy a orar a Jehová de los ejércitos, al Dios Altísimo. Y está uno contra 450. No quiere ser parte de la mayoría, no le interesa ser aceptado por todos. Está él independientemente, con una actitud audaz, llevando a cabo la obra que Dios había puesto en su corazón. Decía, lo miramos en Jesús. No le interesaba si los fariseos estaban de acuerdo en cómo hacía o decía las cosas. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué estás sanando en el día de reposo? ¿Y por qué estás en la casa de Zaqueo? ¿Por qué estás comiendo entre pecadores? Y Jesús, repetidas ocasiones, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. No he venido sino... el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y comienza a hablar en contra de lo que es la aceptación popular, que siempre lo miramos en la familia, lo miramos en la iglesia, lo miramos en el trabajo, y donde quiera que estamos. No estaban ahí para ser aceptados por la comunidad
o por el ambiente que se había generado o formulado, eran personas audaces, eran personas con convicciones y su interés estaba más en agradar a Dios que agradar a los hombres. Quiero concluir con este tercer punto y es el punto de aceptos en el amado. Jeremías, el capítulo 31, el versículo 3, nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice la escritura, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jehová se manifestó a mí y me dijo, con amor eterno. No sé si usted alcanza a entender lo que eso significa. Desde antes, desde la eternidad, la decisión de amarte ya estaba presente y la decisión de amarte estaba ahí. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir en esta hora. Se necesita caminar en esta vida con el entendimiento y con una convicción de que yo soy amado para dejar de buscar la aprobación y la aceptación de los hombres. Si yo no he entendido y no he llegado a ese conocimiento de que Dios me ama y tengo, imagínense hermanos, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, Dios todopoderoso, el dueño del oro y del dueño de la plata, me dice, te amo y te amo con un amor eterno. Cuando yo entiendo la suficiencia de ese amor y me lleno de ese amor, yo no voy a andar hambriento por complacer a fulano, por complacer a mangano, porque el amor de Dios me ha llenado tanto que realmente no estoy falto de amor. No me hace falta el que tú me digas, ok, ahora sí eres aceptable, entras al club, ahora eres parte de los élites de la compañía, o eres parte de, qué sé yo, tanta tontería y nombres que le ponen en ocasión a las cosas. Somos aceptos ante el amado y esa es una de las cosas que debemos entender. Cuando miramos Jeremías, el capítulo 1, y es un relato muy, para mí, impactante y hermoso, bonito, porque cuando nosotros llegamos aquí a la tierra hemos de entender que Dios nos trajo aquí con un propósito, no somos el resultado o consecuencia de un accidente. Estamos aquí por voluntad de Dios. Jeremías el capítulo 1, versículo 4 al 9, y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Quiero que medite esto. Hay personas que no creen cuando hablan del aborto, no creen que una criatura es un ser vivo, un ser viviente, o no creen que es una vida. Y dice la escritura, antes que te formase, antes que agarraras forma, figura, antes que tuvieras bracitos, que tenían manos, que estuviera palpitando tu corazón, estaba en la mente de Dios formarte. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí, no nomás a Jeremías, lo más impresionante que te conoció a ti, Bonnie. Te conoció a ti, Rosendo. Te conoció a ti, Joaquín. Y a cada una de ustedes, hermanas, hermanos, y cada uno de nosotros que hemos recibido esa gracia y el don, el regalo de salvación. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te separé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones.
Y dice la Biblia que Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño, aceptación, no sé, y cómo le voy a hacer, y qué van a pensar, y fíjese bien, está Dios diciendo, you're mine, you're my plan, eres mi plan. Y él empieza a objetar y decir, pero es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar a cabo? No sé, queriendo agradar al hombre. Y la respuesta de Dios en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. No temas delante de ellos, dice la escritura. Sí, estamos por concluir, ¿ok? Y me dijo, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Cuando nosotros miramos y cuando nosotros entendemos esto, oiga hermano, qué más respaldo. Ahora, luchó Jeremías, pero era un hombre que hablaba cosas que traían tantos problemas a él. Estuvo encarcelado, lo golpearon. Siempre que pienso en Jeremías se me viene en la mente la imagen donde está en una cisterna llena de lodo. Y dice que le pusieron unos trapos así por las axilas para sacarlo de ese lugar donde sus pies estaban hundidos en el lodo. Y era un hombre que siempre que hablaba se metía en problemas. Pero estos son los héroes de la Biblia, estos son los héroes, los grandes hombres y mujeres que lograron cosas para avanzar el reino de Dios. Y si usted y yo, escuche bien lo que le voy a decir, si usted y yo vamos a dejar una marca en este mundo, en esta tierra, no va a ser porque nada más estamos queriendo complacer a que fulano me diga, ok, apruebo esto que hiciste. No va a ser porque el grupo que estoy ministrando diga, ok. En ocasiones el ser audaz no va a ser muy agradable para algunas personas. Pero necesitamos más buscar la aceptación, la aprobación de Dios, que la aceptación y la aprobación de los hombres. A los ojos del mundo, Moisés era tardo en hablar, pero en las manos de Dios Moisés era un libertador. Libertó a estas personas de Egipto y los llevó por esa libertad de Egipto al desierto y los encaminó hacia la tierra prometida. Quiero concluir y decirte estas palabras. Deja de buscar la aprobación de los hombres y acepta la aprobación de Dios. Escuche bien para ministrar. Y cuando hablo de ministrar, hablo de todos los cargos que nosotros podemos realizar y hacer dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia, todo lo que contribuye al reino de Dios. Para nosotros ministrar, para nosotros cantar, para nosotros hacer algo para Dios, para proclamar su verdad, predicar su palabra, para nosotros enfrentar gigantes, para nosotros ser buenos esposos, buenos empleados, un fiel siervo de Dios, se va a requerir de que seas audaz. Se va a requerir que emprendas acciones, como lo decía, poco comunes, sin temer las dificultades
o el riesgo que implica. Deja de buscar, decía una vez más, la aprobación de los hombres. No sé si se acabó la música. Cuando nosotros miramos, cuando nosotros entendemos, decía, quisiera que nosotros reflexionemos y decía, a nosotros mirar, lo hablaba con mi esposa en la mañana mientras repasaba el mensaje, y decía, simple y sencillamente para yo cantar, me atrevería a cantar, pero no canto porque ¿qué si no les gusta? ¿Qué si no lo hago bien? ¿Qué si no me aprueban? La pregunta es, ¿crees que Dios te apruebe? Y Dios dice, con amor eterno te he amado. Estando aún muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él tomó la decisión de amarnos. No es por lo que nosotros, decía al principio, podamos ofrecer, podamos contribuir. Él nos ha amado y nosotros tan pronto como sintamos el deseo en nosotros de hacer algo para Dios, no estemos buscando mucho el hecho de que y lo iré a hacer bien y le irá a gustar a fulano, le irá a gustar a mangano, y estar más preocupado en lo que piensa el hombre que en lo que piensa Dios. Tan pronto como Dios pone ese deseo en tu corazón de hacer algo para el reino, de hacer algo para Dios, necesitas apresurarte, necesitas poner en obra. Y decía, la Biblia está llena de ejemplos de hombres, de mujeres que fueron audaces, es full of bold men, que no los paró el miedo, no los paró el hecho de que si los aceptaban o no los aceptaban, no les interesaba si eran populares o no populares, con que Dios estuviese en el asunto y Dios fuese quien implantara esa visión. Si Dios le dijo a Abraham, salte, él se salía. Si Él les decía y les pedía algo, ellos obedecían. Y esa debe ser nuestra actitud. Si nosotros vamos a hacer grandes cosas para el reino de Dios y vamos a avanzar, va a ser porque entendemos este principio y lo aprendemos a practicar en nuestra vida cristiana, lo aprendemos a practicar en nuestra vida personal, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a hacerlo. Adquiere la valentía para ser audaz. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Y Señor, al meditar en este mensaje, al principio yo decía que uno de los propósitos era, Señor, que nosotros nos examinemos en nuestra forma de ministrar, en nuestra forma de conducirnos en el trabajo, en el matrimonio, en nuestra vida cristiana. Que podamos nosotros llegar, Señor, a entender cuál es nuestra posición. ¿Estamos viviendo una vida donde somos audaces o estamos viviendo una vida siempre en busca de la aprobación de los demás? Que podamos nosotros, Señor, alimentarnos, Señor, de tu palabra y entender la actitud, Señor, de aquellas personas que hicieron grandes cosas para tu reino, y que podamos nosotros como iglesia hacer lo mismo, que podamos nosotros, Señor, ser esos valientes, esas personas que arrebatan. Tu palabra nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, Señor, y los valientes, Señor, lo arrebatan. Que podamos ser esas personas que continuamos con esa grande labor que se ha iniciado de establecer tu reino, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser audaces. Ayúdanos a ser esas personas que no nos movemos por el miedo y por la aceptación de los hombres, sino que podamos movernos, Señor, por lo que tú has dicho, lo que tú has implantado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, y el pueblo de Dios dice amén. Bendiciones. Nos vemos en el próximo
en el próximo mensaje. Si para usted fue de bendición el mensaje, puede ponerle ahí share, comparta, para que pueda llegar a la vida de otras personas. El día de mañana tenemos nuestro tiempo de oración y el estudio próximo miércoles. Bendiciones, cuídese mucho. Hasta pronto.